No, ya las casas. ¿Ya estamos? Bueno, pues buenas tardes. Y le doy también las buenas tardes a las personas que están siguiendo, gracias, que están siguiendo, que están siguiendo la transmisión en vivo, como cada domingo. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su casa. Nos da siempre un gusto y un enorme placer y nos honra con su visita al estar viendo la transmisión en vivo, al poder permitirnos edificarnos mutuamente para crecer juntamente hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y bueno, pues esta tarde, como lo anuncié a través de las redes sociales ahí en Facebook, quiero enseñar acerca de la muerte. Porque hay muchas interrogantes acerca de la muerte, al menos ahí en las redes sociales a mí me han preguntado mucho acerca de la muerte, que si nosotros no morimos, entonces ¿por qué nos entierran? Y que por qué la Biblia habla de que hay una segunda muerte, y que los que tienen parte en la primera resurrección no verán la segunda muerte, y que si eso se aplica o no para nosotros, y que si la muerte es física o es espiritual. Entonces yo he observado a través de los comentarios que se hacen ahí en las redes sociales que realmente hace falta el poder tener un entendimiento claro acerca de lo que es este tema de la muerte, y por eso yo me di a la tarea de armar este estudio a fin de poderlo compartir con todos y cada uno de ustedes, esperando que sea de buen provecho y que traiga luz a su entendimiento, de tal manera que sea alumbrado su corazón a través de Cristo, y de esa manera Cristo en usted siga hablando, siga revelándose y dándose a conocer dentro de usted, para que usted conozca el propósito consumado a través de Él y la forma en la que hoy en día caminamos como vasos, como recipientes, como receptáculos, como vasijas de este verbo encarnado en cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, la primera pregunta que haríamos entonces sería: ¿qué es la muerte? Porque si yo le pregunto a usted qué es la muerte, seguramente a través de las muchas enseñanzas que obtuvimos por medio del cristianismo dentro del sistema denominacional, podríamos decir que la muerte en un sentido es morirse físicamente, es que te mueras, que deje de latir tu corazón, que dejen de funcionar tus órganos vitales, que se acaben tus funciones y que regreses al polvo de la tierra, que te entierren en un ataúd, y que eso sería la muerte, pues porque tenemos promesa de vida eterna en Cristo, ¿sí o no? Entonces muchos dirían eso, que la muerte es regresar físicamente al polvo de la tierra. Pero mire, partiendo de esta hipótesis o de esta manera de ver las Escrituras, entonces yo me preguntaría, por principio de cuentas, porque Dios le dijo al hombre, vaya usted a Génesis 2, 16 y 17 y vamos a ver lo que Dios le dijo al hombre, y estos versículos van a darnos luz para poder entender a qué muerte es a la que Dios se refería y qué es la muerte vista desde la visión de Dios, desde el lenguaje y del vocabulario del reino o del reino de Dios. Amén. Génesis capítulo 2, 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, no, dice morirás nada más, ¿no? ¿Dónde vas, Connie, por favor? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces yo veo en estos versículos que Dios le dice al hombre: si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás, ¿sí o no? Ahora la pregunta es: ¿comió el hombre de ese árbol, sí o no? Sí comió. La pregunta es: ¿cayó muerto? ¿Dejó de latir su corazón? ¿Sus funciones vitales sus órganos vitales dejaron de funcionar y él cayó fulminado como por un rayo? No, la verdad es que el hombre comió y él siguió viviendo, pero Dios le dijo que si comía de ese árbol, él moriría en ese momento. Entonces yo tengo que entender
que la Biblia se debe de entender acomodando lo espiritual a lo espiritual por medio del Espíritu, y que el lenguaje de Dios es netamente o puramente espiritual. Y la muerte de la cual Dios le estaba hablando a Adán no era física, sino espiritualmente hablando. Porque en el momento en que Adán comió, participó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese momento él murió, aunque físicamente siguió vivo, aunque su corazón siguió latiendo, aunque sus órganos siguieron funcionando, él ya estaba muerto espiritualmente hablando. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces fíjese, necesitamos entender que Dios no hablaba de la muerte física del hombre, sino de la muerte espiritual del hombre, porque el reino de Dios es espiritual. Y espiritualmente Dios le estaba hablando a Adán. Entonces, necesitamos aquí entender algunos principios que voy a compartir con usted y que espero queden claros a fin de poder entender la palabra muerte en el contexto en el que Dios habló y cómo lo habló. El hombre no fue formado físicamente del polvo de la tierra por Dios para ser inmortal. Dice la Escritura que el hombre fue creado y después fue formado. Su cuerpo fue formado del polvo de la tierra, o su cuerpo físico fue formado del polvo de la tierra. Pero ese cuerpo físico que Dios diseñó, que formó para el hombre, para introducir al ser creado a la imagen y semejanza de Dios, no fue creado para ser inmortal, sino que el cuerpo físico formado del polvo de la tierra fue formado así para regresar al mismo polvo de la tierra después. Porque nunca el plan de Dios fue eternizar la carne, sino el espíritu, ya que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, dice en primera carta a los Corintios 15:50. ¿Me estoy explicando? Y le voy a dar dos claros ejemplos de que el hombre no recibió inmortalidad física. Esos ejemplos están en Génesis 1:29. El primer ejemplo, y vamos a verlo. Génesis 1:29, vamos a ver qué dice. Ya lo tiene. ¿Cómo dice Génesis 1:29? Dice Génesis 1:29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ¿os serán para qué? ¿Qué era lo que tenía que hacer el hombre con todos los frutos y con todas las semillas y con todo lo que había en el huerto? ¿Para qué eran? Para que el hombre pudiera comer. Entonces, mire, Génesis 1:29 revela un principio importante. Dios le dio instrucciones a Adán para alimentarse, para que comiera, porque alimentarse es un recurso de supervivencia para el cuerpo físico. ¿Me estoy explicando? Entonces, el cuerpo físico que fue formado del polvo de la tierra tenía que alimentarse, porque obviamente Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual y se alimenta de lo espiritual, pero lo físico se alimenta de lo que Dios creó para que el cuerpo pudiera desarrollarse, crecer, estar fuerte, estar sano y durar el tiempo que conforme al plan de Dios tenía que durar hasta que regresara al polvo de la tierra. Amén. Otro principio está en Génesis 1:28, el siguiente versículo. Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. ¿Cómo dice Génesis 1:28? Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, ¿y qué? Y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren cómo le dice Dios. Dios le da instrucciones al hombre para que se reproduzca, para que se multiplique y para que llene la tierra. ¿Sí o no? Ahora déjeme preguntarle algo. El hombre tenía que reproducirse, multiplicarse y llenar la tierra. ¿Qué hubiera pasado si el hombre físicamente no regresa al polvo de la tierra y fuese físicamente inmortal?
¿Cabríamos en la tierra en este momento? ¿Por qué? Entonces yo quiero que usted entienda algo. La única manera de parte de Dios para controlar la sobrepoblación en la tierra es que el cuerpo regrese al polvo de la tierra de donde fue formado. Porque cuando uno regresa, entonces otros se puede volver a manifestar y otros días regresan y se pueden manifestar otros. Y solamente en la medida que unos regresen, otros se pueden manifestar. Porque si no regresáramos al polvo de la tierra, ya no cabríamos desde hace miles de años en la tierra, porque no habría lugar para tanto ser humano que se reproduce, se multiplica y ya hubiera llenado la tierra varias veces, ¿no le parece? Entonces, estos dos versículos me muestran un principio claro. Si Adán hubiese sido creado o hubiese sido formado físicamente inmortal, simplemente él no hubiese muerto nunca. Aún después de haber comido del fruto del árbol de la ciencia, no hubiese muerto porque era inmortal. Si el plan de Dios hubiera sido que Adán fuera inmortal físicamente, Adán no hubiera regresado al polvo de la tierra después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el plan de Dios era la inmortalidad física del hombre. Pero el plan de Dios no era la inmortalidad física del hombre, ni tenía nada que ver con lo físico del cuerpo formado por el polvo de la tierra del hombre, sino que se refería a la vida y a la muerte espiritual del ser creado a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. Amén. Entonces, nosotros necesitamos entender que el cuerpo físico que Dios le da al hombre formado del polvo de la tierra es el instrumento, el contenedor o el recipiente o el vehículo a través del cual se expresa y se manifiesta aquello que está gobernando la mente del hombre, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 16. Si en ese momento, hablando de hasta el primer siglo, la carne y la muerte por el pecado, o después de Cristo el espíritu y la justicia, es lo que se expresaba a través del cuerpo. Mire qué dice Romanos 6:16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, aquellas personas a las que fue escrita esta carta a los romanos del primer siglo, lo que Pablo les está diciendo es: miren, antes de Cristo, lo que gobernaba la mente del hombre era el pecado, era la carne, era la enemistad, eran las tinieblas. Pero después de la obra consumada de Cristo, lo que tiene que gobernar al hombre es Cristo mismo, el Espíritu, la justicia, la santificación. Entonces, aquello que estaba gobernando la mente de los hombres desde la obra consumada de Cristo, desde la resurrección, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, hasta su regreso histórico en el 70, era lo que estaba gobernando en los hombres. En los hombres de aquel entonces, o podía estar gobernando Adán a través del pecado, o podía estar gobernando Cristo a través de su justicia. ¿Y a través de qué se expresaba o la justicia o el pecado? A través del cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico es un instrumento, un contenedor, un vehículo a través del cual se expresaba y manifestaba aquello que gobernaba la mente del hombre en el primer siglo. Si el pecado gobernaba la mente del hombre, entonces lo que se expresaba a través del cuerpo físico era carne y muerte. Pero si era Cristo lo que gobernaba la mente del hombre en el primer siglo, entonces lo que se expresaba era una vida en el Espíritu y la manifestación de su justicia después de la obra consumada de Cristo. Amén. Y mire que estoy hablando en pasado. Repita: estás hablando en pasado. Porque esto sucedió a las personas de aquel tiempo. Y yo tengo que acomodar las cosas de acuerdo a los tiempos en los que se hablaron las cosas. Porque esto para mí ya es inoperante y lo voy a explicar por qué más adelante. Ahora póngame atención. La inmortalidad nunca fue física de parte de Dios para el hombre. Nunca el plan de Dios fue una inmortalidad física para el hombre. Porque hoy en día el cristianismo piensa que Jesús va a regresar, que va a levantar los cuerpos físicos y que los cuerpos físicos se van a ir a vivir al cielo. Eso es lo que piensa el cristianismo.
claro, no todo, pero algunas denominaciones cristianas piensan que Jesús va a regresar, que ellos se van a levantar sus cuerpos físicos de la tumba y que físicamente se van a ir a vivir al cielo. Pero déjeme decirle algo, nunca el plan de Dios fue la inmortalidad física del cuerpo físico del hombre formado del polvo de la tierra. A la inmortalidad que Dios se refería, y la inmortalidad que Dios quiere es la espiritual, y es para el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, que fue revestido de un cuerpo físico formado del polvo de la tierra y llamado Adán. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver cómo la inmortalidad se manifiesta de manera espiritual y no física. Y de hecho, esta inmortalidad ya se manifestó en el primer siglo, después del año 70. Del año 70 en adelante se manifestó esta inmortalidad para todos los hombres a través de la gracia otorgada por Dios en Cristo para todos los hombres. Vaya por favor a primera carta a los Corintios 15:53. Cuando lo tenga, dígame, ya lo tengo. Ya lo tiene. Primera carta a los Corintios 15:53 dice: porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de mortalidad. ¿Está hablando del cuerpo físico o está hablando del espiritual? Y luego dice el versículo 54: y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces efectuará la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde vas? Amén. Ahora vea lo que dice segunda carta a Timoteo 1:10. Segunda carta a Timoteo 1:10, vamos a ver qué dice. Segunda carta a Timoteo 1:10 dice: mas ahora, repita, mas ahora, es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Está hablando del regreso histórico del Señor, allá en el año 70 después de Cristo. Dice: mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la ¿qué? Y la inmortalidad. Dice que a través de la obra consumada de Cristo y del regreso histórico de Cristo a nosotros, dice que quitó la muerte, y de hecho Él regresó ya sin nada que ver con la muerte. Dice: y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. O sea, hoy en día, después de la obra consumada de Cristo, ¿cómo es espiritualmente el hombre? Inmortal. Dice que Cristo quitó la muerte. Repita: Cristo quitó la muerte. Cristo quitó la muerte. Sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿La inmortalidad física o espiritual? Entonces, espiritualmente hablando, ¿cómo somos? Inmortales. Pero vamos a regresar al polvo de la tierra. Sí, ¿por qué? Porque Dios diseñó en su plan eterno formar el cuerpo físico del hombre para que éste regresara al polvo de la tierra, pero espiritualmente fuéramos inmortales. Espiritualmente no muriéramos nunca y fuéramos inmortales. Denle un aplauso al Señor. Entonces, escuche lo que le voy a explicar. La inmortalidad es para el espíritu y no para el cuerpo físico. Repita conmigo: la inmortalidad es para el espíritu y no para el cuerpo físico. Pero hay algunas denominaciones cristianas que están pensando que cuando Jesús regrese, sus cuerpos se van a levantar de las tumbas y sus cuerpos físicos se van a ir a vivir allá en el cielo, más allá del sol. Y esa es una tremenda tergiversación y malinterpretación de la Escritura. Porque la inmortalidad a la que se refiere la Escritura no es física, ni se refiere al cuerpo físico corruptible, sino se refiere al ser espiritual creado a la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, el hombre fue formado
físicamente para regresar al polvo de la tierra, pero para ser un ser espiritual eterno. Amén. ¿Sí le quedó claro? Entonces, cuando Dios le dice a Adán, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás, no se estaba refiriendo a su muerte física, ni a que él tenía que volver al polvo de la tierra. Porque como ya lo expliqué, el hombre tendría que volver al polvo de la tierra, porque si no, no cabrían en la tierra los hombres. Era necesario que el hombre viviera un tiempo dentro de ese cuerpo y después el cuerpo regresara al polvo, aunque lo eterno en el hombre sería la vida espiritual. No se refería a la muerte física de volver al polvo de la tierra, sino a la muerte espiritual. Cuando Dios le dice a Adán, si comes de ese árbol morirás, no le está hablando físicamente vas a morir y va a dejar de latir tu corazón. Lo que le está diciendo es espiritualmente vas a morir. Repita, la muerte era espiritual. Y ahorita vamos a ver a qué se refería la muerte espiritual o qué significaba morir espiritualmente. Amén. Entonces, la prueba de lo que te estoy diciendo, de lo que estamos hablando, es que Adán comió del fruto de ese árbol que Dios le dijo que no comiera, y Adán siguió físicamente vivo. Repita, Adán comió y físicamente siguió viviendo, pero espiritualmente ya estaba, porque la muerte en la que Adán se hizo partícipe fue espiritual y no física, porque físicamente Dios diseñó el cuerpo para volver al polvo de la tierra. ¿Me estoy explicando? Entonces, muerte para Dios no es volver al polvo de la tierra. Repítalo fuerte, muerte para Dios no es que el cuerpo del hombre regrese al polvo de la tierra, de donde fue formado. Eso no es muerte para Dios. En el vocabulario y en el lenguaje de Dios, muerte no es que el hombre regrese al polvo de la tierra de donde fue formado su cuerpo. Muerte para Dios no significa que el hombre va a ser destruido en un lago de fuego. Eso no significa para muerte actualmente para Dios. O no significa que el hombre va a dejar de existir, porque el hombre es inmortal espiritualmente. Entonces, para Dios muerte no es volver al polvo de la tierra, no es ser destruido, no es dejar de existir. Entonces, ¿qué es muerte espiritual para Dios? Muerte espiritual para Dios es estar separado, estar apartado y no tener la vida de Dios dentro del hombre. Mientras el hombre no tiene la vida de Dios dentro de él, el hombre está separado y apartado del conocimiento de Dios, y esa falta de conocimiento de Dios ocasiona la muerte en el hombre. Porque como está separado, como está apartado y como está sin la vida de Dios, como consecuencia no tiene conocimiento de Dios, no tiene conocimiento de la voluntad de Dios, y todo esto es generado y ocasionado por causa del pecado que vive dentro del hombre. ¿Qué es lo que genera la muerte en el hombre? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que separaba al hombre de Dios? La muerte. ¿Pero qué era lo que producía la muerte? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué era lo que mantenía al hombre muerto? Pecado. ¿Y dónde vivía el pecado? Y mientras el pecado estaba dentro del hombre, entonces Dios no podía estar dentro del hombre. Por eso es que tú no ves a Adán comiendo el árbol de la vida en el huerto del Edén. Porque Dios nos quiere enseñar algo. Nos quiere enseñar el estilo de vida de un hombre pecador sin la vida de Dios antes de Cristo. Aleluya. Fíjese lo que le estoy diciendo. Por eso tú no ves a Adán comiendo el árbol de la vida en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque yo entiendo que lo que Dios quiere mostrarme es al hombre sin la vida de Dios antes de Cristo, muerto en su pecado. Amén. Entonces, muerte para Dios no es volver, no significa volver al polvo de la tierra, sino ser destituido de la gloria de Dios, ser separado de la presencia de Dios, ser apartado del conocimiento de Dios por causa del pecado de Adán. Repita, por causa del pecado de Adán. Pero antes de Cristo. ¿Está entendiendo?
Repita, por causa del pecado de Adán. Pero ¿hasta dónde estuvo presente el pecado? ¿Hasta antes o después de Cristo? ¿Hasta antes o después de Cristo? ¿Y después de Cristo? Entonces, ¿hasta dónde reinó la muerte y hasta dónde estuvo la muerte? Hasta antes de Cristo, como lo vamos a ver a continuación. Fíjense lo que le estoy diciendo. Muerte para Dios no significa volver al polvo de la tierra, sino ser destituido de la gloria de Dios, ser separado de la presencia de Dios, ser apartado del conocimiento de Dios. Repita, por causa del pecado de Adán, antes de Cristo. Porque Adán no tenía Cristo, porque Adán nunca comió del árbol de la vida. Pero después Cristo, el árbol de vida, se manifiesta conforme al plan eterno de Dios para quitar la muerte, sacar a luz la vida y traer la inmortalidad. Denle un aplauso al Señor. Miren lo que dice este versículo. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte que reinaba por el pecado en Adán, la quitó. Sacó a la luz la vida que Adán no tenía, porque Adán nunca participó del fruto del árbol de la vida en el huerto del Edén, y trajo la inmortalidad para que ningún hombre ya pueda morir. Entonces, toda esta bronca de la muerte era hasta antes de Cristo. Y después de Cristo hay vida. Después de Cristo se quita la muerte. Cristo saca a luz la vida y Cristo trae y manifiesta la inmortalidad por medio del Evangelio para todos los hombres. Yo no sé por qué algunas personas están diciendo que algunos se van a morir, que algunos se van a perder, y lo que es peor, que algunos van a ser echados al fuego. Eso es no tener un entendimiento claro de lo que la Escritura. Pero mire, no me malinterprete, yo también fui ignorante, desconocí estos principios en un tiempo. Y el propósito de que hoy en día, a través del Hijo, nos estén siendo revelados, es para darnos a conocer a aquellos que, como nosotros en otro tiempo, también estábamos con los velos de la carne que nos impedían ver esta revelación en el Espíritu. Entonces, no podemos gloriarnos de nada, dice el apóstol Pablo. Bástate mi gracia, y si de algo me voy a gloriar en el Señor. Porque el poder de su fuerza y la gracia de Dios en mí es lo que me hace ministro competente para poder enseñar el nuevo pacto. Amén. Entonces, ¡qué tremendo! Esto era hasta antes de Adán, porque con la manifestación de Cristo quita la muerte, saca a luz la vida y trae la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, mire, muerte para Dios, repita conmigo, muerte para Dios, significaba estar en tinieblas, en condenación, sin el conocimiento de Dios por causa del pecado de Adán. O sea, todos los que estaban en Adán estaban muertos, porque todos los que estaban en Adán eran gobernados por el pecado, y la paga del pecado es muerte. Hasta Adán la muerte gobernó a todo el hombre. Pero después de Cristo, Cristo quita la muerte, Cristo saca a luz la vida y Cristo manifiesta la inmortalidad por el Evangelio. ¡Aleluya! Entonces, ¿de cuál muerte podemos hablar hoy en día? Entendiendo esto, hermano, ya ni siquiera tengo que decirle si va a haber segunda muerte. ¿Cuántos creen que va a haber segunda muerte? Eso, repite, eso ya pasó en Adán. ¿Para quién fue todo lo de la segunda muerte y la primera muerte? ¿Para los que estamos en Cristo después de su obra consumada o para los que estaban en Adán antes de Cristo? Entonces, cuando la Biblia está hablando de una segunda muerte y la Biblia está hablando de la primera muerte y de la segunda muerte, no está hablando para después de la obra consumada de Cristo. Está hablando para aquellas personas que vivieron antes de Cristo y que vivían en Adán, antes de la obra consumada de Cristo. ¿Está entendiendo lo que le estoy explicando? Entonces, muerte para Dios era un estado de condenación, era un estado de conciencia del hombre en condenación y en tinieblas, en el que se encontraba Adán como consecuencia de su pecado. El pecado dentro de Adán producía la muerte del hombre. Y esa muerte en el hombre
provocaba que el hombre tuviera una conciencia sin conocimiento de Dios, tuviera una conciencia sin entendimiento y sin revelación de Dios, tuviera una conciencia en condenación por causa del pecado, que el pecado le condenaba a la muerte, y en tinieblas sin la luz de Cristo que pudiera permitirle saber y conocer y entender quién era Dios. Y aunque Adán se relacionaba con Dios fuera de él, repita, Adán se paseaba en el huerto con Dios, pero Dios fuera de él, no dentro de él. Porque Dios en Adán no estaba dentro de Adán, estaba fuera de Adán. Pero después de Cristo, Dios está dentro de nosotros y somos el templo de Dios. ¿Qué era lo que le impedía a Dios vivir dentro de Adán? Repite, el pecado. ¿Que había dónde? Dentro de Adán. ¿Qué era lo que impedía que Dios estuviera dentro del hombre? El pecado. Porque el pecado produce y la muerte es el desconocimiento de Dios, porque Dios no está dentro de ti. Si está fuera de ti, no lo conoces. A ver, conoce a tu esposa viviendo ella en Inglaterra y tú aquí en México durante 30 años, ¿la podrías conocer? ¿Dónde es donde conoces a tu esposa? Ahí en la intimidad hasta sabes de qué color tienen las uñas de los pies, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde conoces mejor a tu esposa o a tu esposo? ¿Sí me estoy explicando? ¿No es en la intimidad? Entonces miren, la muerte era un estado de conciencia en Adán, de condenación, en condenación y tinieblas. En ese estado de condenación y tinieblas se encontraba Adán como consecuencia del pecado, porque el pecado le impedía que Dios viviera dentro de él. Y el no tener intimidad con Dios dentro de él le impedía conocer a Dios y le impedía tener una relación íntima con Dios, aunque hablaba fuera con él. Pero te voy a decir algo, y esto lo posteé en la mañana, pero muerto el perro, y la pregunta es, ¿no Adán ya fue destruido? Entonces si Adán fue destruido, entonces se acabó el pecado. Y si el pecado se acabó, entonces se acabó la muerte. Y si se acabó el pecado y la muerte, entonces ahora lo que Cristo manifestó fue la inmortalidad espiritual para todos los hombres. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces, muerto el perro se acaba la rabia y destruido Adán, se acaba el problema. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver Romanos 6, 6. ¿Cómo dice Romanos 6, 6? Vamos a ir a ver Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, repita, Adán el viejo hombre está crucificado. Ahora, ¿para qué se crucificaba a alguien? ¿Para que viviera o para matarlo? ¿Para qué crucificaron a Jesús? Para matarlo. Pero ¿para qué se crucificó el viejo hombre? Para matarlo. Entonces dice, sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado que era Adán fuera destruido. Entonces, ¿cómo está Adán? ¿Y muerto el perro? Entonces, cuando Adán es destruido, juntamente con él es destruido el pecado, juntamente con él es destruido, son quitados los pecados, es quitado el pecado, quitados los pecados, es quitada la muerte, es destruido Adán y es vencido el diablo o destruido el diablo, de tal forma que aquello que condenaba al hombre a la muerte ya no está. Y ahora lo que Cristo trae es la vida, y por medio de la vida la inmortalidad espiritual para el hombre. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, actualmente ya no hay muerte. ¿Hay muerte o no hay muerte? Ya no hay muerte. Pero, repita, pero sigue habiendo quien vive en condenación y tinieblas. Mire qué dice Juan 3:19. Juan 3:19, mire lo que dice. Adán vivía en condenación y tinieblas por causa del pecado, ¿sí o no? Pero si Adán fue destruido y el pecado fue quitado, entonces ¿por qué el hombre sigue, por qué algunos siguen viviendo en condenación y tinieblas? Ya no es por el pecado, ni es por la muerte. Entonces, ¿por qué es? Por ignorancia. Por el desconocimiento de todos estos principios que la Escritura revela que fueron consumados en la obra de Cristo.
Mire qué dice Juan 3:19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, que es Cristo y que trajo la vida, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hay personas que no les ha sido revelado que Cristo está dentro de ellos, que Cristo no ha resplandecido dentro de ellos, y ellos ignoran que Cristo quitó el pecado, quitó la muerte y trajo la vida y la inmortalidad al hombre, pero ellos lo ignoran. ¿Por qué? Porque aman más sus tinieblas que la luz, y aman más aquel estado y condición que la que Cristo trajo. Entonces, mire, actualmente ya no hay muerte porque ya fue quitado el pecado, pero sigue habiendo personas que viven en este estado de condenación y tinieblas, no por causa de su pecado que fue quitado. Hebreos 9:26, vamos a ver que el pecado fue quitado. Hebreos 9:26, vamos a ver que el pecado fue quitado. Mire lo que dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar ¿qué? Para quitar de medio. Entonces repita, Cristo quitó el pecado. ¿Acaso no dice la Escritura que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces, ¿para qué se manifestó Cristo? Como Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Entonces el pecado fue quitado en la cruz. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace a estas personas vivir un estilo de vida de condenación y tiniebla? El pecado no, porque el pecado ya fue quitado. ¿Serán los pecados? Tampoco, porque miren lo que dice Juan 3:19. Miren lo que dice Juan 3:19. Y es primera de Juan, perdón, primera, ¿qué le dije? No, es que estoy en otro rollo, me equivoqué, perdón. Ve a 2 Timoteo 1:10. Entonces no es por causa del pecado que fue quitado, tampoco es por causa de la muerte, porque la muerte después de Cristo ya no existe. Porque Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad espiritual para los hombres. Entonces tampoco es por la muerte, porque miren lo que dice 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual ¿qué? Véame aquí y repita conmigo, ¿el cual qué? ¿Qué hizo Cristo? Si el pecado fue quitado, entonces ¿qué era la paga del pecado? Entonces si el pecado fue quitado, también fue quitada y sacó a luz. Entonces cuando Cristo se manifiesta, quita el pecado. Cuando Cristo se manifiesta, quita la muerte. Y entonces Él saca a luz la vida eterna o la vida de Dios y la inmortalidad espiritual por el Evangelio para los hombres. Entonces los hombres actualmente ya no viven en condenación y tinieblas por el pecado, porque el pecado fue quitado. Ya no viven en condenación y tinieblas por la muerte, porque la muerte también fue quitada, ¿sí o no? Con la destrucción de Adán, como nosotros ya vimos, juntamente con Adán fue destruido el pecado que gobernaba Adán, fue destruida la muerte que condenaba a Adán, y después de Cristo, el hombre goza de la vida y de la inmortalidad. Repita, el hombre goza de la vida y de la inmortalidad. Entonces, ¿por qué hay hombres que actualmente viven en condenación y tinieblas? Porque desconocen e ignoran la obra consumada de Cristo. Porque ignoran que Cristo por gracia vive dentro de los hombres. Porque Cristo dentro de ellos no les ha sido revelado. Porque Cristo dentro de ellos no les ha resplandecido y ellos no lo conocen, y como no lo conocen, ignoran lo que en Cristo ellos son. Y por eso ellos viven un estilo de vida que ya no existe, porque fue quitado por Cristo. Juan 19:30 dice que Cristo en la cruz dijo: consumado es. Y esa palabra consumado es tetelestai. Y esa palabra tetelestai era un grito que se usaba en la guerra
cuando un ejército derrotaba a todos sus enemigos. Cuando un ejército derrotaba a todos sus enemigos, ese ejército gritaba Tetelestai. ¿Qué significaba? Vencí a todos mis enemigos. Cuando Cristo estaba, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es, repita, Tetelestai. ¿Qué está diciendo Cristo? He vencido a todos los enemigos, al pecado, a los pecados, a la muerte, a Adán, al diablo. Todos están destruidos a través de mi obra consumada. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Por eso por ahí en primera carta a los Corintios 15, del 28 en adelante, usted va a ver que cuando Cristo puso a sus enemigos debajo de sus pies, después le va y le entrega el reino al Padre. Porque ya no hay enemigos. Cristo se manifestó para destruir todos los enemigos que separaban al hombre de Dios, que tenían muerto al hombre sin poder regresar a Dios. Pero cuando Cristo viene y destruye y derrota y quita a todos los enemigos, entonces en Cristo regresa el hombre a Dios y entonces se acaba el plan y se acaba el trabajo, o se acaba el propósito de Cristo, de parte de Dios para Cristo, y Cristo entrega el reino al Padre para que ahora el Padre sea todo en todos en el reino. Amén. Amén. Entonces mire, Adán representaba el pecado y la muerte como su paga. Adán representaba el pecado y la muerte, que era la paga del pecado. Pero Cristo es la justicia y la vida. Cristo es la justificación y la vida. En Cristo fuimos justificados, y el ser justificado nos hace que el pecado ya no nos condene, y para que nosotros podamos entender que en Cristo ahora tenemos vida. Amén. Entonces, ¿cómo estaba Adán? Por causa del pecado. Y todos los hombres, ¿cómo estaban en Adán? Pero cuando aparece Cristo, ¿cambia o no cambia la situación del hombre? Cuando aparece Cristo, el hombre ya no tiene pecado porque Cristo quita el pecado. El hombre ya no tiene pecados porque Cristo quita los pecados. El hombre ya no puede morir porque Cristo quita la muerte. El hombre ya no puede estar en Adán porque Cristo destruye a Adán. El hombre ya no puede ser tentado por el diablo porque Cristo destruye al diablo. Vamos a ver esos versículos más adelante. Y después de Cristo, repita, después de Cristo, la historia de la humanidad cambia. ¿Cuándo cambia la historia de la humanidad? Después de Cristo. Porque después de Cristo se manifiesta la vida y la inmortalidad que Adán no tenía. Cuando tú volteas a ver a Adán, tú ves pecado y muerte. Pero después de Cristo lo único que tú ves es justificación, vida e inmortalidad por el Espíritu. Mira lo que dice Romanos 5:14. Vamos a verlo. Romanos 5:14. No obstante, repite conmigo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta ¿dónde? Hasta Moisés. O sea, desde Adán hasta Moisés, ¿qué reinó? La muerte. Porque hasta Moisés fue la ley. Y hasta Moisés vivió Adán. Porque ¿qué sigue después de Moisés? Cristo. Entonces, desde Adán en el huerto del Edén hasta la ley de Moisés, ¿qué fue lo que reinó en el hombre? La muerte. Repita, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Pero ¿quién sigue después de Moisés? Cristo. Y después de Cristo ya no hay muerte. Después de Cristo ya no reina la muerte. Después de Cristo se manifiesta la vida y la inmortalidad. ¿Se está dando cuenta? La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Pero después de Cristo no existe más muerte, porque ya no existe más el pecado. Por eso es que Lucas 20:38 dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos, en Cristo todos viven para Dios. Porque en Cristo ya no está Adán. Y sin Adán ya no hay pecado. Y sin Adán ya no hay pecados. Y sin Adán ya no hay muerte. Y si ya no hay pecados ni muerte sin Adán, entonces en Cristo todo es vida. Y como en Cristo todo es vida, dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos, repita, todos, en Cristo viven.
¿Cuántos viven? Después de la obra consumada de Cristo. Amén. Entonces, desde Adán hasta Moisés, que es la misma cosa, porque Moisés representa a Adán, porque no estaba Cristo dentro del hombre. En la ley de Moisés, Cristo estaba fuera del hombre, porque Adán nunca comió del árbol de la vida, y Cristo se manifiesta hasta después de Moisés, después de la ley, para ponerle fin a la ley. De hecho, Jesús o Yeshua, el judío, nace bajo la ley, vive 33 años bajo la ley y muere para ponerle fin a la ley. Y hasta que Cristo se manifiesta, desde Adán hasta Moisés, quien reinaba era la muerte por causa del pecado que vivía dentro del hombre. Pero después de Cristo, Cristo quita todos los enemigos, vence todos los enemigos, saca a la luz la vida y la inmortalidad para todos los hombres, porque Dios es Dios de vivos, pues para Él todos viven después de la obra consumada de Cristo. Amén. ¿Sí, amén? Amén. Amén. Mi hermano, qué tremendo es esta declaración. Qué tremenda es esta declaración. Imagínense que usted envía bomberos a salvar solamente a los que le caen bien, y los que no le caen bien los deja morir. ¿Usted haría eso? Si ve que se está incendiando un camión, usted solamente salva a sus cuatro o salva a todos los que pueda. Si usted, siendo malo, podría dar esa buena dádiva para que ellos, imagínense Dios, que Dios diga: no, nomás salvo a unos y los demás los echo al fuego para que se mueran. ¿Me estoy explicando? Entonces vamos a ver esto. ¿Qué es o qué fue lo que produjo la muerte en Adán? Pregúntele a su vecino: ¿qué fue lo que produjo la muerte en Adán? Dígale: ¿qué fue lo que produjo la muerte en Adán? Pregúntale: ¿qué fue lo que produjo la muerte en Adán? ¿Qué fue? Vamos a ver Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿Cómo dice? La paga del pecado. Entonces, ¿qué fue lo que produjo muerte en Adán? El pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos claros en eso? Lo que produjo la muerte en Adán fue el pecado, porque lo que produce la muerte es el pecado. ¿Qué produjo en Adán la muerte? Le voy a preguntar, y me pone mucha atención lo que voy a preguntar. ¿Lo que produjo la muerte de Adán fue haber desobedecido a Dios o el pecado? Lo que produjo la muerte de Adán fue haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, o el pecado. Porque hay gente que piensa que lo que produjo la muerte del hombre fue la desobediencia. Pero lo que produjo la muerte no fue la desobediencia. ¿Qué fue lo que produjo la muerte? El pecado. Hay personas que piensan que lo que produjo la muerte de Adán fue haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la paga de comer del árbol del bien y del mal no es la muerte, sino que ¿cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, ¿qué es lo que produce la muerte? ¿Me está poniendo atención? Entonces, ¿qué fue lo que provocó la muerte en Adán? ¿Haber desobedecido a Dios? ¿Haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿O el pecado que vivía dentro de él? Vamos a verlo con el respaldo bíblico. Vaya a Romanos 5:12. Romanos 5:12, mire lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿qué? ¿Cómo entró el pecado al mundo? Entonces, ¿dónde estaba el pecado? Dentro de un hombre. ¿Y cuál era ese hombre? Entonces, cuando Dios crea a Adán, ¿qué hay dentro de ese hombre? Y por causa de ese pecado en ese hombre, y de ese hombre nace toda la raza humana. Entonces, ¿qué es lo que Adán le hereda a toda la raza humana? Póngame atención a lo que estoy explicando. Pues si usted entiende eso, usted va a salir y va a poder explicar muy bien esto a las personas que no tienen una clara comprensión de esto. Dice: el pecado entró en el mundo por un hombre.
Entonces repita, el pecado estaba dentro de Adán. El pecado estaba dentro. ¿Desde cuándo? Desde que fue creado, desde que fue formado. Desde que fue creado y formado, el pecado estaba dentro de Adán. Yo sé lo que usted está pensando. ¡No! ¡Herejía! Deme chance. Espérese y déjeme explicarle antes de cambiarle de canal. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Es decir, el hombre se llamaba Adán y dentro de Adán estaba el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y dice que por el pecado, la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres eran hijos de Adán antes de Cristo, pero después de Cristo todos son hijos de Dios. Repita, antes de Cristo todos los hombres eran hijos de Adán. Antes de Cristo todos. ¿A poco no vio que Jesús le dijo, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer? ¿De quién cree que le estaba hablando? De Adán. Porque antes de Cristo los hombres eran hijos de Adán. Porque déjame decirle algo, esa historia del diablo cósmico no existe, ¿eh? El diablo es Adán. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Y quién pecó desde el principio en el huerto del Edén? Qué barbaridad con este micrófono chillón. Dice que por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Repite, ¿yo cuándo pequé? Pues si usted estaba en Adán y salió de Adán, si usted tiene ojos verdes, lo más seguro es que usted tenga un hijo con ojos verdes, ¿no? Si usted es alto, lo más seguro es que sus hijos sean altos. Usted ve que Yair es chaparro. Ah, si Yair es chaparro, entonces yo le hago un estudio de ADN, ¿no? ¿Desde dónde sacó los chaparros? ¿Me estoy explicando? Entonces dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, porque lo que produjo la muerte en Adán fue el pecado que vivía dentro de él y que él introdujo al mundo. Y dice que la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres recibieron esa constitución pecadora en Adán como sus hijos. Porque todos los hombres antes de Cristo eran hijos de Adán. Después de Cristo son hijos de Dios y ya no son hijos de Adán. Ahora, ¿habrá quien pueda ser hijo de Adán actualmente? No, ¿por qué? Porque Adán fue destruido por Cristo en la cruz. Ya no puede haber hijos de Adán. Y yo ya expliqué por qué el comportamiento de algunos, como si todavía fueran pecadores, porque ignoran la obra consumada de Cristo y los beneficios que esta obra trajo a sus vidas. La bendición que esta obra trajo a sus vidas. Hay gente que dice, algunos todavía están en Adán. Nadie puede estar en Adán porque Adán ya fue destruido. Pero pueden vivir como Adán por consecuencia de su desconocimiento e ignorancia de lo que Cristo hizo en su obra consumada. Pero no porque estén en Adán, porque ya nadie puede estar en Adán. Porque si alguien está en Adán, entonces Dios es mentiroso y Cristo no destruyó a Adán. Dale un aplauso al Señor, por favor. Entonces, ¿por quién entró el pecado al mundo? Por un hombre, ¿cómo se llamaba? Y por el pecado que había en Adán, la paga fue la muerte. ¿Y qué le pasó a todos los hombres? Murieron porque todos eran hijos de Adán. Ustedes son de su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Jesús le dijo a todos los judíos, porque antes de que él terminara o consumara la obra, todos los hombres, aún los judíos, eran hijos de Adán. Aunque eran parte de una promesa, eran hijos de Adán. Amén. ¿Está quedando claro esto? ¿Le está quedando claro esto? Ahora vamos a ver de qué manera el pecado estaba dentro de ese hombre, ¿ok? Y cómo es que podemos bíblicamente entender que el pecado estaba dentro de este hombre desde el principio. Y no cuando desobedeció ni cuando comió, sino desde el principio el pecado estaba dentro de él. Repite, el pecado estaba dentro del hombre. El pecado estaba dentro del hombre. Por causa del plan de Dios. Esto suena absurdo, ¿no? ¿Quién planeó que el pecado estuviera dentro del hombre? ¿Solito el hombre lo diseñó o Dios lo diseñó así? No todo está bajo el control de Dios y bajo la soberanía de Dios. Entonces, ¿quién diseñó el plan para que el pecado estuviera dentro del hombre? Diga, me voy a volver loco. Pero vuélvase loco por entender a Cristo, porque cuando usted entiende las Escrituras, entonces sí la gente va a decir que usted está loco, y dice la Escritura que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden en la ignorancia. Ya no se pierden con la muerte ni el pecado, pero con la ignorancia.
Vamos a ver de qué manera el pecado estaba dentro de Adán y bíblicamente qué respaldo hay en la escritura para ver que esto es así. Vaya a 1 de Juan 3:5. 1 de Juan 3:4, perdón. Vamos a ver eso. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice? Denle lectura, por favor. Ahí está, léalo, por favor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿Qué hace el pecado? O sea, ¿qué es lo que hace el pecado dentro del hombre? Que impide obedecer las leyes y te hace transgredirlas, infraccionarlas y quebrantarlas. El pecado dentro del hombre hace que tú infracciones, quiebres, quebrantes y no obedezcas las leyes. Dice ahí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, repita, el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado dentro del hombre? Infracciona, te hace romper, te impide sujetarte y te impide obedecer la ley y te hace infraccionarla. Cuando tú te pasas un alto, ¿qué te hacen? Te infraccionan. ¿Por qué? Porque desobedeciste una ley. Entonces, infracciona la ley es que desobedeces la ley, que te pasas la ley, que quebrantas la ley, que no obedeces la ley y tienes como consecuencia una infracción. ¿Cuál es la infracción? La muerte. Entonces dice que, repite, el pecado es transgresión de la ley. Ahora vamos a Romanos 4:15 y vamos a ir uniendo estos versículos. Espero que usted los esté anotando para ir entendiendo lo que le estoy explicando. Romanos 4:15, vamos a ver qué dice. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, ¿qué necesitaba Adán para que su pecado infraccionara la ley? Que hubiera una ley. Y mientras no había ley, el pecado no infraccionaba nada, aunque estaba dentro de Adán. Entonces mira, mientras Dios no le daba una ley a Adán, Adán ya tenía el pecado dentro de él. Pero al no haber una ley, el pecado no infraccionaba esa ley. ¿Está quedándote claro? ¿Dónde estaba el pecado? Dentro de Adán. Y ya estaba dentro de Adán. Pero ¿qué es el pecado? Infracciona la ley. Pero mientras no había ley de parte de Dios, aunque el pecado estaba en Adán, Adán no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque él no tenía una ley que infraccionara. ¿Muy bien? Ahora vamos a Romanos 5:13. Sí, ayúdenme por favor, porque esto chilla, pero queda bien. Baja el volumen, no sé qué le podemos hacer. Romanos 5:13, ¿cómo dice? Pues Antes de la ley, repita, antes de la ley. Ahora, usted, yo ya le dije, pero lo vamos a ver. ¿Cuál fue la ley que Dios le dio a Adán? Del árbol de la... Era una ley, repito, una ley oral. ¿Qué significa una ley oral? Una ley hablada. Lo que Dios le dio a Adán no fue una ley escrita al principio, eso se lo dio a Moisés. Pero Adán en el huerto le dio una ley oral, una ley hablada y le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ahí está la ley de Dios. Pero dice que antes de que Dios le diera la ley a Adán, ya había en el mundo. ¿Dónde estaba el pecado? Dentro de Adán. Entonces mire, aquí está Adán creado, formado, creado a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios y formado del polvo de la tierra, y dentro de él hay pecado. Y él no sabe que tiene pecado porque no hay una ley que pueda infraccionar, porque el pecado es infraccionar la ley. Pero dice que antes de que Dios le diera la ley a Adán, el pecado ya estaba en el mundo por causa de Adán. Pero donde no hay una ley, no se podía inculpar a Adán de pecado. O sea, no se podía decir que Adán era pecador mientras Adán no infraccionara la ley que Dios le dio. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para mostrarle a Adán su pecado? Le da una ley. Y cuando Dios le da a Adán una ley que es: no comerás porque te vas a morir, ¿qué es lo que hace el pecado dentro de Adán? ¿Qué es lo que hace el pecado? La ley activa el pecado dentro de Adán, y entonces Adán desobedece la ley, la infracciona, la quebranta para mostrarle que él era un pecador.
Oh, esto me gusta mucho esto. Yo no sé si tú lo estás disfrutando. Dice, antes de la ley, antes del no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya había pecado en el mundo dentro de Adán. Pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Así es que tenía que haber una ley para que el pecado que estaba dentro de Adán fuera activado y quebrantara y infraccionara la ley y mostrara el pecado que Adán tenía. ¿Sí o no? Ahora vaya a ver lo que es Romanos 3:20 y con este versículo vamos a entender más cosas. Romanos 3:20, miren lo que dice. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Déjame preguntarle algo. ¿Qué dice que por las obras de la ley el hombre no es? ¿Dios buscaba justificar a Adán por su obediencia o Dios sabía que Adán no iba a poder obedecer? ¿Cómo es que Dios pensaba justificar a Adán? ¿Por medio de obedecer sus leyes o por medio de comer del árbol de la vida? ¿Cómo pensaba Dios justificar a Adán? ¿Dándole leyes externas o dándole el árbol de la vida para que lo comiera? Fíjese el plan yo quiero que vea el plan de Dios, porque hay mucha gente como yo hace un tiempo que no entendía eso. Y pensamos que todo se salió de control de Dios y de la soberanía de Dios y que luego Dios hizo un plan emergente para componer todo el reguero de tepache que Adán hizo. Pero eso no es cierto, porque Dios ya sabía que dentro de Adán estaba el pecado porque Él fue el que lo puso. Y como consecuencia Dios sabía que no era porque guardara o no una ley externa que Adán iba a ser justificado, sino que el hombre tenía que ser justificado a través del árbol de la vida. Por eso es que Dios le muestra el árbol de la vida a Adán en el huerto. Pero también Él sabe que Adán no va a comer el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque hay pecado en él. Y ahora te voy a decir por qué. Porque el pecado es errar al blanco. La palabra pecado es jarmata, que significa errar al blanco. Y errar al blanco significa que mientras el pecado estuviera en Adán, Adán no podía comer del árbol de la vida porque él estaba errando al blanco. Por eso Cristo viene, quita el pecado y tú ya no puedes errar al blanco. Porque ya no te queda de otra, Cristo. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es ¿qué? El conocimiento del pecado. Repita, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué le dio Dios la ley a Adán en el huerto del Edén? ¿Para qué Dios le dijo no comerás de ese árbol? Para que Adán se diera cuenta que dentro de él y que el pecado era transgresión a la ley, porque el pecado que había en él no iba a ser transgredir la ley. Es lo que dice Pablo en Romanos 7, que él no conocía el pecado hasta que la ley le dijo no codiciarás. Y cuando la ley le dice no codiciarás, él halla que dentro de él hay una ley que lo lleva a hacer lo que él no quiere hacer y dice, miserable de mí, ¿quién me puede rescatar de este cuerpo, librar de este cuerpo de pecado? Desde el huerto del Edén Dios le dio una ley a Adán para que entendiera que había pecado. Después Dios le da la ley a Moisés para que el pueblo entendiera que había pecado, pero los cabezones no entendían lo que era el pecado. Pero ese no es problema, repita, no hay problema si los cabezones no entendían lo que era el pecado. Dios ya tenía un plan diseñado para manifestar su justicia a través de Cristo, el amor de la vida. Den un aplauso al Señor. Entonces, por la ley es el conocimiento del pecado. Pero ¿para qué le dio Dios la ley a Adán? ¿Para qué le dijo no comerás del árbol? Para que el pecado fuera activado e infraccionara la ley que Dios le estaba dando. Amén. La ley que Dios le dio a Adán activó el pecado que había dentro de él. Y ese pecado que había dentro de él le hizo transgredir la ley de Dios. Y una vez que transgrede la ley de Dios, pasa lo que Dios le había dicho. El resultado es la muerte. Ahora fíjense lo que le voy a preguntar. Póngame mucha atención. Las escrituras dicen que la ley, que la paga de la ley, que es espiritual y perfecta, es muerte, o que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que produce muerte? ¿La ley o el pecado? Porque hay gente diciendo que la ley de Moisés produce muerte y no es la ley la que produce muerte. ¿Qué es lo que producía muerte en la ley de Moisés? El pecado. Yo no sé por qué la gente está tan afanada en sus fuerzas y en sus obras querer agradar a Dios sin entender que se trata solamente de la simiente de Adán en pecado o la simiente de justicia en el Espíritu de Cristo.
Pero hay gente que aún está buscando hacer de todo para agradar a Dios porque no ha entendido que esto no se trata de lo que haces, sino de lo que eres. Porque lo que eres es lo que hace que tú hagas lo que haces. Yo no sé si me entendí. Es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, no tengo que comer puerco, no tengo que comer mariscos, no tengo que trabajar el sábado. Y ellos están pensando que con dejar de hacer todas esas cosas son justificados delante de Dios porque no entienden que la justicia no es lo que hago, sino lo que soy. La justicia es una simiente en mí. O estoy muerto en el pecado de Adán antes de Cristo, o estoy vivo por la justicia del Espíritu en Cristo después de Cristo. ¿Cómo estamos después de Cristo? Ahora yo no estoy diciendo que puedes hacer lo que se te pega la gana, sino que el conocimiento de esta justicia te hace vivir en esa justicia y santidad. Claro, necesito que le subas aquí porque ya me embochorné. Ya me abochorné. ¿Es todo? No, el ventilador. Okay. El ventilador chilla. Ahora fíjese, Dulcecita, ahora sí regáleme una de esas con la mitad de viveza. Usted entiende mi lenguaje, ¿no? Gracias, ahí está. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿La paga de la ley espiritual y perfecta de Dios es muerte o la paga del pecado es muerte? ¿Qué era lo que mataba al hombre en la ley de Moisés? ¿No guardar la ley o el pecado que había en él? Voy a ver a la persona que de cabezotas. ¿Te está quedando claro? Entonces, ¿cómo es la ley de Dios? Espiritual y perfecta. Y lo que mataba al hombre no era la ley. ¿Qué era lo que mataba al hombre? El pecado en Adán. En el hombre Adán, en el hombre carnal, en el hombre que no tiene la vida de Dios porque nunca comió el árbol de la vida en el huerto del Edén. En el hombre carnal que no es espiritual porque no tiene la simiente, no tiene la vida de Dios en Cristo. Y como no tiene la vida de Dios en Cristo, no puede obrar como Dios en Cristo. Él solamente puede obrar como un hombre animal en Adán. Adán es el hombre animal, el hombre sus hijos. La bestia, así le llama primera carta a los Corintios. El primer hombre, Adán, hombre animal, es una bestia Adán. ¿Por qué? Porque Adán no tiene la vida de Dios, no tiene el conocimiento de Dios, nunca tuvo a Dios dentro de él, él se relacionaba con Dios fuera de él. El pecado que había dentro de él. Ahora yo sé que usted está preguntando, ¿por qué Dios permitió eso? Espérenme tantito, ya vamos para allá. Amén. Repita, la palabra pecado es jarmata, y significa errar al blanco. Repita, pecado es errar al blanco. ¿Qué hizo Adán en el huerto del Edén? ¿Comió del árbol de la vida o del árbol de la ciencia? ¿Qué hizo? Erró al blanco. ¿Por qué? Porque esto es pecado, errar al blanco. En lugar de comer del árbol de la vida, erró al blanco, comiendo del árbol de la ciencia que produjo su muerte. Entonces, ¿cuál fue el problema de Adán que lo hizo errar al blanco? El pecado. Porque él prefirió el conocimiento del bien y del mal antes que la vida de Dios. Él vio el árbol de la vida que representaba la vida eterna, el conocimiento de Dios en Cristo, y él vio el árbol de la ciencia del bien y del mal que representaba la muerte, y el pecado que es errar al blanco lo hizo errar al blanco, decidiendo por la muerte con su pecado y no por la vida a través de Cristo, el árbol de vida que está en él. Repite, el pecado que hizo a Adán errar al blanco. Le pregunto, ¿después de Cristo el pecado? ¿Puede errar al blanco? ¿Puede errar al blanco después de Cristo? Denle un aplauso, porque esto es para entendidos. Denle un aplauso al Señor. Después de Cristo usted ya no puede errar al blanco, porque ya no hay pecado y ya no hay Adán. ¿Cómo va a errar al blanco? Por eso dice que lo que es nacido de Dios no peca, porque lo que es nacido de Dios no puede pecar, porque es nacido de Él. Porque si eres nacido de Dios en Cristo, no puedes pecar, porque no puedes errar al blanco, porque el árbol de vida ya está dentro de ti. Amén. Hay que entender con el espíritu y no literalmente con los ojos que se han de comer los gusanos, decía mi abuela. ¿Era mi abuela o era mi madre? Yo
se han de comer los gusanos. Bueno, los míos no, porque me van a quemar. Para comerse, qué gusanos ni qué gusanos. Se trata de volver al polvo y polvo, ¿no? Si no es en la tierra es quemado, pero es polvo. Gracias, hermano. Tecito, ¿a uno le gusta té? Cha. Ahora sí, oye eso, rapaz, un cha de, iba a decir de macoña, pero no es de hierbabuena. No es de macoña, es de hierbabuena, así se llama, no macoña. Ahora comienza. Entonces, el problema de Adán fue que el pecado lo hizo errar al blanco, prefiriendo el conocimiento del bien y del mal y rechazando la vida de Dios. Él rechazó el gobierno de Dios en su vida y prefirió el gobierno de sí mismo a través del pecado. Entonces, Adán lo que dijo es: yo prefiero que me gobierne el pecado a que me gobierne Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo tomar esa decisión? El pecado. ¿Y quién colocó el pecado dentro de Adán? Repita, todo está dentro de un diseño hermoso, de un plan eterno que Dios planeó. Todo es parte de un plan magistralmente llevado a cabo en Cristo por Dios. Detrás de todo esto que usted ahora puede disfrutar con el entendimiento del Espíritu, está la poderosa y soberana mano de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora le voy a preguntar algo. ¿Por qué Dios diseñó su plan así? ¿Por qué Dios diseñó un hombre que tenía pecado dentro de él? ¿Por qué Dios diseñó un hombre que erró al blanco por causa de ese pecado, prefiriendo el gobierno de sí mismo y no el gobierno de Dios? ¿Por qué hizo las cosas así Dios? ¿Por qué Dios no le permitió comer del árbol de la vida? ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué el plan de Dios era así? Y esto no lo vas a encontrar en la Biblia, pero yo, Alex Niño, considero que lo hizo para que hoy, con el entendimiento por el Espíritu, que es el Señor Cristo en mí, me pueda dar cuenta de la vida del hombre sin Dios, sin el gobierno de Dios, a diferencia de la vida del hombre con el gobierno de Dios. Y yo pueda estar agradecido de que después de Cristo tengo el gobierno de Dios y yo ya no tuve que pasar por Adán. Y como yo ya no pasé por Adán, no me quiero vivir como Adán, porque yo puedo entender que en Cristo yo he sido bendecido y en Cristo tengo todo lo que necesito para no anhelar nada de Adán. ¿Por qué no encuentro otra explicación? Después de ver todo lo que Adán vivió sin Dios, y de ver cómo el pecado hizo la vida de Adán miserable, y después de ver cómo el pecado le produjo muerte y la manifestación de las obras de la carne que son los pecados, después de ver todo eso y después de ver que Cristo consumó todo y que en Cristo fue quitado y vencido todo su enemigo, ¿qué prefiere usted? ¿Vivir como Adán o vivir en el nuevo hombre en Cristo? Alguien dice, pero es que si tú le enseñas esto a la gente, la vas a hacer vivir libertinamente. Pues solamente un tonto, perdónenme por la expresión, que no entiende bien la diferencia entre Adán y Cristo, viviría como Adán. Porque yo, ¿para qué quiero vivir como Adán? Si puedo contar todas y cada una de las bendiciones que en Cristo he recibido. He sido redimido, he sido justificado, he sido santificado, he sido hecho perfecto, soy más que vencedor. ¿Para qué yo quiero experimentar la vida de Adán? Pero cuando usted no entiende esto, anda por allá experimentando esa vida. No es hasta que entiende y hasta que Cristo le ha revelado y usted conoce al Hijo en usted, que usted entiende que la mejor vida que puede vivir es después de Cristo y no antes de Cristo. Pero vamos a entender por qué Dios diseñó así su plan, ¿ok? Porque ¿usted cree que la Biblia muestre por qué diseñó así Dios su plan? ¿Sí o no? ¿Usted cree que la Biblia diga que Dios a propósito puso el pecado dentro de Adán para después sanarlo en Cristo o no? ¿Usted cree que haya un versículo que la Biblia diga que Dios hizo al hombre pecador porque después pensaba sanarlo a través de la obra de Cristo o no? ¿Cree que lo hay o no? Contésteme por favor. ¿Sí lo hay o no? Y si lo hay, dígame cuál es. Se va a poner a buscar y en 10 años me dice.
porque es más o menos el tiempo que yo tardé en encontrarlo o en aprender ese versículo. Vaya, Oseas 6.1. Oseas 6.1, por favor. Con perdón de usted me voy a sonar mi nariz porque... Oseas 6.1. Vamos a ver qué dice. Venid y volvamos a Jehová, porque Él, ¿el qué? Porque Él arrebató y nos, repita, Él arrebató. Repita, Él arrebató y nos curará. Repita, Dios arrebató y nos curará. Lo primero que tengo que entender en Oseas es que Dios arrebató, pero nos arrebató para después curarnos. Repita, Él nos hirió, o Él hirió al hombre, para después vendarlo. ¿Ya entendió? ¿Sí? ¿Qué entendió? Si usted no entiende el significado de cada una de estas palabras en su original, no va a saber de lo que está hablando. Pero cuando usted va a buscar el significado de cada una de estas palabras en el original, que es el hebreo, porque Oseas fue escrito en hebreo, y cuando usted va a la búsqueda del hebreo para saber lo que significa arrebatar, curar, herir y vendar, entonces usted entiende lo que están diciendo estos versículos. Póngame mucha atención. Diga, Dios, Él arrebató. Diga, Él arrebató. Él arrebató. Le voy a dar el significado de la palabra arrebatar. En hebreo es taraf. Taraf. T-A-R-A-F. Taraf. ¿Sabe qué significa? Mantener preso. ¿Qué significa? Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios mantuvo preso al hombre. ¿De qué lo mantuvo preso? Del pecado. Y de la... Wow. Repita, Dios mantuvo preso del pecado y de la muerte a Adán. Porque dice que Dios nos arrebató, o Dios arrebató. Y la palabra arrebatar significa mantenerte preso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mantuvo al hombre preso en el pecado y la muerte. Repita, y nos curará. Ahora, la palabra curará en hebreo es Rafa. ¿Usted se acuerda que es Jehová Rafa, nuestro médico qué? Sanador. Y la palabra Rafa significa curar, significa arreglar, pero también significa remendar y restaurar. Repita, restaurar. Entonces mire lo que dice. Jehová nos mantuvo presos, pero nos restauró. Amén. Jehová nos mantuvo presos del pecado y de la muerte en Adán, pero Él a través de Cristo nos remendaría, nos curaría, nos sanaría, nos arreglaría y nos restauraría. ¿A través de quién? De Cristo. Entonces, a través de Adán, Él nos mantuvo presos del pecado y de la muerte. Pero por medio de Cristo, Él nos remendaría, nos sanaría, nos curaría, nos arreglaría y nos restauraría. Repita, en Adán, la puerca torció el rabo. Pero en Cristo, ¿cuál sería la contraria de la puerca torció el rabo? Restauró el rabo. No, que eso no se oye bien. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, en Adán, ¿qué fuimos? Arrebatados. ¿Qué significa? Nos mantuvo Dios presos del pecado y de la muerte. Pero en Cristo Él nos curaría. Es decir, nos sanaría, nos remendaría, nos curaría, nos arreglaría y nos restauraría. Ahora repita, nos hirió. Repita, nos hirió. Y déjeme decirle lo que significa hirió o herir. Esa palabra es naká. N-A-K de kilo A. Naká. ¿Y sabe qué significa? Nos abatió, nos afligió,
nos asoló, nos azotó, nos castigó y nos hizo morir o nos mató. ¿Qué hizo Dios en Adán? Nos mató. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado que trajo como paga la muerte. Él nos abatió, nos afligió, nos asoló, nos azotó, nos castigó y nos hizo morir nos hizo morir o nos mató. Entonces ya va tomando sentido, ¿no? Jehová, ¿cómo dice Jehová qué? Jehová nos mantuvo presos, pero Él nos curaró, es decir, nos restauró. Él nos hirió haciéndonos morir, pero nos vendará. Repite, nos vendará. Y la palabra vendará es Jabash. Cada kilo, J-A-B de burro, A-S-H, Jabash. ¿Y sabe qué significa? Ajustar, ceñir y hacer gobernar. Y gobernar. Entonces miren lo que dice: nos hizo morir, pero nos vendará. Es decir, pero nos gobernará a través de Cristo. A través de Cristo Dios vuelve a gobernar al hombre. Sin Cristo, ¿quién gobernaba al hombre? El pecado. Y la paga del pecado era la muerte. Pero en Cristo Dios nos sana, nos restaura, nos remienda, nos arregla, a fin de que Él gobierne nuestras vidas, nuestras almas, para expresarse a través de nosotros. Denle un aplauso al Señor. Mire qué tremendo versículo. Fíjese. Dios nos arrebató y nos mantuvo presos, y nos curará, nos remendará, nos sanará, nos curará, nos arreglará y nos restaurará. Él nos hirió, nos abatió, nos afligió, nos asoló, nos azotó, nos castigó, hasta hacernos morir, hasta matarnos, pero nos vendará, nos ajustará, nos ceñirá y nos gobernará. Repita, Dios tenía un plan para el hombre sin Cristo, y Dios tenía otro plan para el hombre con Cristo. ¿Quién diseñó este plan? Dios. ¿Quién diseñó que Adán viviera como vivió? Dios. ¿Y quién diseñó que el nuevo hombre viviera en Cristo como vive? Dios. ¿Y de quién fue este plan eterno? De Dios. ¿Y quién creó este plan eterno? Dios. ¿Y quién es el soberano? Dios. ¿Y quién es el omnipotente? ¿Y quién es el omnisciente? ¿Y quién es el omnipresente? ¿Y quién es el único que puede hacer lo que quiere porque es soberano? Y Dios en este plan eterno decidió que el hombre no tuviera a Cristo y estuviera en Adán en pecado muerto, pero después decidió sanarlo y curarlo para que en Cristo estuviera vivo, tuviera inmortalidad y disfrutara de la restauración y del gobierno de Dios en él. Primero hizo un hombre sin el gobierno de Dios y mostró lo que ese hombre sin el gobierno de Dios era capaz de hacer. Después en el nuevo hombre nos muestra otro hombre diferente con el gobierno de Dios restaurado y lo que ese hombre puede hacer a través de Jesús. Todo a través de un plan maravilloso llamado las Escrituras, que están consumadas. Repite, por cierto, las Escrituras están consumadas. Por si no sabías. Poderoso, ¿no? Es que Dios hizo a Adán y lo puso en el huerto del Edén, y a Adán se le ocurrió desobedecer. Y como a Adán se le ocurrió desobedecer, entonces Dios tuvo que hacer un plan emergente para enviar a Cristo para sanar al hombre. ¿A Dios se le salió algo de control o todo estaba parte del plan de Dios? ¿A Dios se le salió de control para qué fue creado Adán? ¿O Adán cumplió al pie de la letra lo que tenía que hacer para lo que fue creado? ¿Qué piensas? ¿Todo estaba bajo el control de Dios, sí o no? ¿Adán hizo lo que Dios quería que hiciera? Sí. Voltea a ver a tu Señor, qué grande, qué Dios tan grande y tan hermoso tener. ¿Sí o no? Ahora alguien pudiera decir, híjole,
Pobrecitos aquellos que vivieron en Adán, pobrecitos, ¿qué acaso no los salvó a todos en Cristo? ¿Acaso no los curó y los vengó en Cristo? Porque Dios arrebató al hombre y lo hirió, pero también Dios sanó y vendó al hombre a todos. Aún a los que estuvieron en Adán, los vendó y perdón, se me olvidó la palabra. Aún a los que estuvieron en Adán, aún a ellos los curó y los vendó. Y ahorita va a ver por qué le estoy diciendo que aún a esos los curó y los vendó. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Voy a terminar con esto y le vamos a seguir la próxima semana porque ya se me acabó el tiempo. Vaya a segunda carta a Timoteo 1:9, por favor. Perdón que el micrófono chilla un poquito, pero yo creo que ya es un anuncio de que tenemos que cambiar o el micrófono o las bocinas. Vaya por favor ahí ¿a qué le dije? Segunda carta a Timoteo 1:9, mire cómo dice, quien nos salvó, repita, Dios nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo Dios nos dio gracia en Cristo? Entonces, ¿de cuándo era este plan? Desde antes de que Dios creara la tierra, es decir, desde la eternidad, Dios determinó que éramos salvos por medio de la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? Desde antes de los tiempos. Desde la eternidad. Creo que ya se apagó mi computadora. Oh my God. Ok. Pero ni siquiera me avisó que iba a apagar, Deme un minuto. Cuidado, olvídame de ahí, por favor. No, cara. Ya. Todo lo ruido que hiciste es que se... ¿Cómo? Entonces, ¿se está quedando claro? ¿Desde cuándo Dios determinó salvarnos por gracia en Cristo? Desde la eternidad, o sea, desde antes que el hombre fuera manifestado. Pero se da cuenta cómo este plan que Dios llevó a cabo a través de Adán y después de Cristo estaba diseñado desde la eternidad. Dice Dios, fíjate cómo yo lo entiendo, porque la escritura no es de interpretación personal, pero te voy a dar lo que yo interpreto. Lo que yo interpreto es: voy a crear al hombre, lo voy a arrebatar, haciéndolo que tenga pecado, que esté muerto, pero después lo voy a curar a través de Cristo, restaurándolo. Lo voy a herir, haciendo que él muera, provocándole la muerte, pero después lo voy a vendar y voy a gobernar a través de él. Entonces, lo que voy a hacer es poner a este hombre en el huerto de Edén, le voy a dar una ley, a través de esta ley voy a manifestar el pecado que él tiene, y algún día cuando ellos tengan la vida que en Cristo yo les he dado para salvación por gracia, Cristo les va a revelar todo esto dentro de ellos y ellos van a entender mi plan. Y cuando ellos entiendan mi plan, me van a glorificar y se van a dar cuenta que yo soy soberano y que soy omnipotente y hago las cosas conforme a mi voluntad. Dice nada más. ¿Sí o no? ¿Sí le parece que es más o menos por ahí? ¿O no? ¿Sí o no? Entonces dice que la gracia que nos fue dada en Cristo, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Ahora fíjese, ¿dónde estaba el árbol de la vida que representa a Cristo? ¿No estaba en el huerto del Edén? La pregunta es: ¿por qué Adán no comió de Cristo desde el huerto del Edén? Si todo el plan de Dios era que en Cristo sanarnos de Adán,
¿por qué Adán no comió en el huerto del Edén? Porque si Adán come en el huerto del Edén, pues entonces yo ya no puedo ver lo que iba a hacer Adán sin Cristo, ¿no? Sí. Entonces era necesario que Dios dejara a Adán un rato así para ver todo lo que Adán hacía sin la vida de Dios y yo lo pudiera percibir, ¿no? Y ya después darle a Cristo para ver ahora en Cristo la diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán gobernado por Dios, ¿no? Miren lo que dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Mi Dios, se borró toda mi información. ¿Cómo dice? Pero cuando, repita, cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, repite, había un tiempo en el que Dios restauraría al hombre, en el que Dios vendaría al hombre. Era un tiempo planeado por Dios, porque Dios le dio salvación al hombre desde la eternidad en Cristo. Pero no era en el huerto del Edén el tiempo en el que se tenía que manifestar esta salvación y en el que se tenía que manifestar Cristo. Era que Dios envió a Cristo su Hijo, nacido de mujer y nacido hasta que estuviera la ley de Moisés. Entonces, el plan de Dios es, Adán no va a comer en el huerto del Edén de Cristo. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar a Adán un tiempo desde el Edén hasta la ley de Moisés, para que después los entendidos por el Espíritu vean todo lo que era Adán. Pero después voy a enviar a Cristo en el tiempo que yo ya determiné para que le ponga fin a la ley. Voy a crear en Cristo el nuevo hombre, los voy a sanar y los voy a vendar, los voy a restaurar y los voy a gobernar, y les voy a mostrar la diferencia entre el postrer Adán Jesús y entre el primer Adán. Entre el primer Adán gobernado por el pecado y entre el postrer Adán gobernado por mí dentro de él. Y entonces ellos se van a dar cuenta de la diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán, y ellos van a poder ver que yo soy un Dios omnipotente y soberano. Repita, venido el cumplimiento del tiempo en la ley de Moisés. Entonces Dios esperó hasta el fin de la ley de Moisés para sanar y para vendar al hombre. Pero antes de enviar a Cristo, Él decidió que el hombre fuera arrebatado y fuera herido. Y al ser arrebatado y al ser herido, experimentó la muerte y el pecado. Y al experimentar la muerte y el pecado, el hombre pudo saber lo que era la vida sin Dios. ¡Qué Dios!, ¿no? Mire, yo siempre dije un día una cosa que Dios me hizo sentir, o yo no sé si la sentí por mí mismo, pero yo siempre digo, Dios es como la mafia. El que entra a la mafia ya no se puede salir, y con Dios es igual, hermano. Una vez que tú entras y conoces a Dios y caminas con Dios, ya no te puedes salir. Dios te agarra de donde tú menos lo esperas y ya no te deja salir. Créemelo, y te lo digo porque yo lo he experimentado. Créeme. Espérame, porque aquí ya se me chispoteó esto. ¿Me estoy explicando, mi amor? Ahora fíjense. ¿Qué dice Tito 3:11? ¿Es Tito 3:11? Déjame ver porque está viendo mi. Tito 3:11, ahí vamos a Tito 3:11. ¿Cómo se puede apagar esto? ¿Cómo dice? 2:11. Ahí está, es esa. Mire lo que dice, Tito 2:11. ¿Cómo dice? Léalo, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, ¿qué? Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se manifestó la gracia de Dios a través de quién? De Cristo. ¿Para qué? Para salvación de todos. ¿Para la salvación de quién? De todos los hombres. Para la salvación de todos los hombres. ¿A través de quién salvó, curó y vendó a todos los hombres?
a través de Cristo. Pero ¿desde cuándo estaba este plan? Desde la eternidad. Pero ¿cuándo ejecutó este plan? Venido el cumplimiento del tiempo. Entonces repite, el plan estaba desde la eternidad, pero tenía un tiempo de manifestación y de cumplimiento. El pecado dentro de Adán tenía muerto espiritualmente a Adán. La ley le fue dada para mostrarle a Adán el pecado dentro de él, que trajo como consecuencia la muerte por causa de la transgresión a la ley de Dios. Y cuando yo entiendo esto respecto al plan que Dios tenía, entiendo por qué Adán no comió del árbol de la vida en el huerto del Edén, porque no era el plan de Dios que Adán comiera en el huerto del Edén. El plan de Dios es que Cristo se manifestara hasta terminando la ley de Moisés. Había un plan eterno que tenía que cumplirse de parte de Dios en Cristo conforme a la soberanía de Dios. Entonces mire, Adán, ¿cuándo necesitaba comer Adán de Cristo? ¿Después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal o desde el principio? ¿Desde cuándo tenía Adán pecado? Entonces, ¿desde cuándo necesitaba el árbol? Siempre lo necesitó. Entonces, ¿cuál era el problema de Adán? ¿Lo que él hacía o lo que él no tenía? Escuche lo que le voy a decir. Adán no necesitaba de Cristo después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino desde antes, cuando Dios le mostró el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Por qué? Porque desde entonces ahí estaba el árbol como un tipo y figura de lo que lo salvaría del pecado que estaba dentro del gobernando. Póngame atención a lo que voy a decir. La vida y la muerte no es el resultado de Adán, el viejo hombre, obedeciendo o desobedeciendo leyes y mandamientos externos. ¿Qué era lo que provocaba la muerte o la vida de Adán? ¿Lo que hacía o lo que no tenía? Entonces no se trata de que si obedezco o no obedezco leyes externas. Se trata de tener la vida dentro de mí para no estar muerto. Pero la vida que está dentro de mí va a producir obediencia a todo lo establecido por Dios. ¿Por qué Adán no pudo obedecer la ley que Dios le dio? Por causa del pecado que había en él. Amén. Entonces, ¿para qué le dio Dios la ley a Adán? ¿Para que la obedeciera o para mostrarle su pecado? Se lo voy a repetir. ¿Para qué Dios le dijo a Adán la ley del árbol de la ciencia no comerás? ¿Para que la obedeciera o para mostrarle su pecado? Hay gente, tú me creerás que hay gente que sigue pensando que las leyes las da Dios para que las obedezca Adán. Hay gente que piensa que todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés eran para que Adán los cumpliera. Porque no han entendido que los mandamientos que Dios le dio a Moisés era para que Adán se diera cuenta que estaba muerto en su pecado y que necesitaba la vida de Cristo. Pero ahí andan los hombres queriendo no comer puerco, queriendo guardar el sábado, no comiendo mariscos, porque piensan que de esa forma están agradando a Dios, guardando las fiestas judías, cuando en Cristo ya no hay judío ni gentil, sino un solo y nuevo hombre. Pero ahí andan usando kippah, usando shofar y creyendo que viven como judíos porque son el pueblo de Dios, cuando la Israel de Dios es la iglesia y no el judaísmo de la ley. No se trata de obedecer leyes externas fuera del hombre, sino de tener a Cristo, la vida de Dios, dentro de él. Denle un aplauso fuerte al Señor. La próxima semana le voy a dar la continuación a esta enseñanza. Vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza, que aún se va a poner más buena. Si a usted le parece que lo que vimos hoy fue muy sustancioso, la próxima semana usted se va a dar cuenta que lo que vamos a ver está para chuparse los dedos. Vamos a ponernos en nuestros pies, por favor, y vamos a cantar esa alabanza de admirable. Connie, por favor, si me ayudas. Vamos a cantar. Déjenme ver si me puedo. Ese es el
¿Está listo? Yo mi condición no era nadie, me hizo de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó como forma de un hombre, por amor, camino en humildad, y en obediencia sufrió. Por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, Levanta tu voz, vamos, levántala. es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia, que libre soy,
tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que salvo soy, que salvo soy, que salvo soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Todos juntos, gracias. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo grande, lleno de gracia y de admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo grande, lleno de gracia y de Y usted y yo podemos entender que todo lo que vivió Adán y todo lo que ahora vivimos en Cristo no es sino el resultado de un plan soberano, de un plan eterno y soberano de Dios, llevado a cabo a través de la obra consumada de Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tome su lugar, ya nos vamos. Solamente no me resta más que agradecer a cada una de las personas que siguieron la transmisión en vivo. Natalia y Ricardo del Ministerio El Buen Samaritano allá en el Centro Histórico, un abrazo para ti, para el pastor Carlos, para su esposa la pastora Liliana y para todos los amados del Ministerio El Buen Samaritano. A Taí García, un beso santo, saludos y abrazos para ti. Guadalupe López allá en Puebla, le enviamos un ósculo santo también. Mayor y Aparicio, a ella y a Alex Pineda, un abrazo y un beso hasta Barranquilla, Colombia. Gracias por sintonizarnos. Carlos Eduardo Castellanos, con toda la iglesia allá en Santa Cruz, Venezuela, con Nora, con Jesús, con Bruno, con Sandra y con Anjuri, con todos, para no omitir a ninguno, un abrazo para ustedes, mis amados, y sigan siendo bendecidos a través de la verdad presente en Cristo. Juan Carlos Moreno, un abrazo para ti, mi amado. Pastor Guarací, un saludo, un abrazo para ti, para la pastora Mari, tu esposa, y para todos y cada uno de nuestros hermanos allá en la iglesia en Porto Alegre, Brasil. Abraço e beijos para vocês, nós amamos vocês, e eu vou para comer churrasquinho com vocês, tá? Obrigado. Lau Rodríguez, hermana, un beso y un abrazo para ti. Marta González, mi amada, un abrazo y un beso con todo respeto del Señor para usted. Ricardo Jiménez, abrazos y saludos para ti. Cecilia Josefina, un abrazo y un saludo también para ella. Lidia García, abrazos y besos. Janet Benítez, abrazos y besos. Y todas las personas que siguieron la transmisión en vivo, no nos resta más que agradecer el favor de su atención. Desearles que tengan un excelente fin de semana, que tengan buen provecho. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 12 del día para la continuación de este mensaje, de este estudio. No me resta más que agradecer el favor de su atención y desearle que tenga un buen provecho, un excelente fin de semana. Buenas tardes y siga siendo bendecido en Cristo, con quien Dios le bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones para todos. Hasta luego.